El 2020 fue un año raro para todos. Estuvimos encerrados, sin salir, viendo noticias todo el día, y yo, como me quedé sin trabajo, tuve mucho tiempo libre. En agosto se me ocurrió limpiar la casa de mi mamá a fondo. Nunca fue porque tuviera ganas, sino porque ya no sabía qué hacer para distraerme. Saqué muchas cosas de mi infancia, juguetes, ropa guardada desde hacía años, fotografías viejas. También aparecieron unas cintas de video. Eso de las cintas me entretuvo varios días. Era mejor estar revisando cajas que estar viendo el celular todo el tiempo. No había dónde reproducir las cintas, pero me empeñé en conseguir un reproductor de VHS. Me hice de uno viejo, de los grandes, que hacen ese ruido que ahorita te viene a la mente. Una inconfundible vibración desde el momento en que lo prendes. Eran grabaciones de fiestas y celebraciones de nuestra familia de los años 2001 al 2004. Eran videos relativamente normales. Mi familia, cuando todavía estaba toda junta. Mi papá y mi mamá, mis primos cuando estaban chicos, la casa de mi abuela igual que siempre, la cena, el pastel, mis tías cargando al niño, lo típico. Decidí verlas en orden, una tras otra. En la segunda cinta, noté algo que no me cuadró, así que me regresé a la primera para fijarme bien. Luego volví a la de 2002. Después puse la de 2003 y la de 2004 con la sola idea de buscar lo mismo. Había una mujer en todas las grabaciones, una mujer que yo no recordaba que hubiera estado ahí. Y no era que no me acordara bien, simplemente no me sonaba de nada. Y mientras más la veía, más me daba como miedo, tal vez incomodidad. Su presencia no era evidente a primera vista. Si no estabas atento, ni te dabas cuenta. Siempre salía al fondo de la toma, nunca cerca de la cámara, casi siempre sola. En varias escenas se le veía salir del baño y subir las escaleras, y eso me llamó la atención, porque en esas reuniones nadie subía. Los invitados no iban a los cuartos. Otro detalle era que no se le veía bien la cara. Sé que el VHS no es la mejor calidad, pero a todos los demás sí se les distinguía el rostro. A ella no. O tenía el pelo tapándole la cara, o una planta, o quedaba medio cubierta por algo. Como estábamos en pandemia, tenía todo el tiempo del mundo para fijarme. Rebobinaba, pausaba, volvía a poner las escenas. No tenía otra cosa que hacer. Hubo una vez, solo una, en que la imagen me mostró por breves instantes algo distinto. Fue en la cinta de 2003. La cámara estaba grabando el patio, todos alrededor de la mesa, y al fondo, junto a las rejas del vecino, estaba ella. De pronto la imagen dio un salto, ese tirón típico de las cintas viejas, y en ese parpadeo su cara dejó de estar cubierta. No fue que se viera mejor, fue como si alguien hubiera puesto un fotograma equivocado encima. Su rostro aparecía aplastado hacia un lado, como si hubiera recibido un golpe brutal. La boca torcida en una forma que no correspondía con ningún gesto humano, un ojo más abajo que el otro.
A un lado, como si se hubiera deslizado sin querer, una mancha borrosa rectangular, como cuando en las noticias tapan un rostro para salvaguardar la identidad. Esa censura no estaba fija, vibraba mal alineada, dejando ver fragmentos de piel amoratada debajo. Duró menos de un segundo. El resto de la escena seguía normal, nadie reaccionaba. Rebobiné de inmediato, busqué el punto exacto, pausa, play, pausa otra vez, nada. Volví a salir con la cara medio tapada por la planta. Intenté grabar la pantalla con el celular para congelar ese instante, pero cada vez que me acercaba al momento, la imagen se corregía, como si ese fotograma jamás hubiera existido, o como si solo se hubiera mostrado cuando yo no estaba preparada para verlo. Le hablé a mi hermana por videollamada. Ella también sale en los videos, por cierto, todas mis primas y mis tíos. No había ni otra cosa ni otra persona rara. Le apunté el celular a la televisión para enseñarle a la mujer. Al principio no la ubicaba. Entre el reflejo del vidrio y la mala calidad se entendía que no lo tuviera tan claro, pero después de un rato me dijo: «Es Verónica». «¿Cuál Verónica?», le pregunté. Mi hermana dudó un poco, como pensando. Me dijo que vivía por el aeropuerto, que era amiga de la familia, que había salido un tiempo con uno de mis primos, que solía ayudarle a mi abuela en la farmacia, que yo debía conocerla, que cómo no me iba a acordar. Eso fue lo que me empezó a inquietar, porque entonces revisé los álbumes de fotos que también encontré en la casa de mi mamá, los álbumes viejos. Ella aparecía en algunas fotos, en 3 por lo menos, y era lo mismo que en los videos. Siempre al fondo, nunca al centro, estaba y no estaba a la vez. Ya me dolían los ojos de tanto ver fotos, cuando apareció un grupo como de 6 imágenes seguidas. Era de una vez que fuimos a Chapultepec. Yo tendría unos 14 años. Salían mis primas, salía Ruth, salía Valeria, que eran amigas de la escuela. En una de las fotos, solo estábamos Verónica y yo. Verónica no salía en las demás porque ella era la que tenía la cámara. Me dio miedo que todo ese recuerdo completo se me hubiera borrado, no solo su rostro, todo. No recordaba haber ido con ella, no recordaba su voz, no recordaba que existiera, y además, en esa foto mi cara estaba bien, pero la de ella estaba movida, como si se hubiera volteado al momento en que se abrió el obturador. Fue ese el momento en que pensé algo que no me había querido plantear. ¿Y si el problema era yo? Mi mente, mi memoria. Me fui a hacer estudios de la cabeza. No se lo dije a nadie. No quería preocupar a mi mamá ni a mi hermana. Me costó trabajo hacerme estos estudios. Me salieron más caros de lo que deberían, por este asunto de que los hospitales estaban llenos de enfermos. Me hice tomografías, análisis de sangre, me hicieron punciones, pruebas que ni sabía que existían. Te juro que estaba espantada, pero no por fantasmas ni nada así. Más bien por pensar que estaba perdiendo la memoria o que tenía algo mal en el cerebro. No salió nada, afortunadamente todo estaba normal. Eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo.
Entonces volví a hablar con mi hermana, esta vez ya no en plan casual. Le dije que de verdad no reconocía a Verónica, que no tenía absolutamente ni un solo recuerdo de ella. Quería decirle que a mí me daba la sensación de que no era una persona normal, que parecía más bien un fantasma o algo así. Le expliqué que ya me había hecho estudios porque me preocupaba estar perdiendo la memoria. Mi hermana se sorprendió y no sé si pensó que iba a funcionar, pero se puso a contar lo de Chapultepec con todo detalle. Lo mismo que yo ya recordaba, pero aderezando la historia con un poco de Verónica por aquí y por allá. Que Verónica se compró esto, que Verónica probó aquello, que se metió a un charco, que se le perdió la cartera. Nada, te juro que nada de eso me sonaba. Entonces le dije, ¿y por qué no vamos a verla? Mi hermana me dijo que sí, sin problema. Pero luego lo pensé mejor, ¿y si la veía de frente y no la reconocía? ¿Y si me hablaba como si me conociera de toda la vida? Me empezó a dar ansiedad. De esa que poco a poco se empieza a sentir como el inicio de un ataque de pánico, y mejor ahí le paré. Le pedí a mi hermana que no le dijera nada a mi mamá. Ella se rió, como si no fuera para tanto. Para ella no lo era, para mí en ese momento, sí. Y así, de golpe, la historia se apagó, se murió ahí. Mi mamá se contagió, mi hermana también, una prima estuvo internada. Por fortuna, las tres se recuperaron totalmente semanas adelante. Con el tiempo me fui olvidando del tema. 6 meses completos en los que ni siquiera lo toqué con el pensamiento. Un día encontré el cassette sobre la mesa del comedor y ese día volví a poner los videos sin siquiera preguntarme cómo se había salido de la caja donde lo guardé. Vi los videos otra vez, pero ya no saqué nada nuevo de ellos. Terminando, los volví a guardar, esta vez en una caja a la que le puse cinta, y ya no pensé más en Verónica. Hasta el 2023, en Navidad, cuando mi hermana me dijo que había invitado a Verónica a la cena. Me lo dijo como 2 días antes, que había invitado a Verónica para que viera que era una persona real. La neta, creo que desde ahí se me quitaron las ganas de ir a la cena. La familia ya no nos reuníamos como antes. No sé a cuál de mis primas se le ocurrió la idea de organizar algo como en los viejos tiempos. Llegué tarde porque no quería ir. La verdad, tenía todo que ver con Verónica. Desde días antes traía pensamientos raros. En un momento me pasó por la cabeza que a lo mejor era el bloqueo de un recuerdo traumático. No tenía pruebas, pero la idea se quedó en mi cabeza. ¿Me hizo algo Verónica? Antes de entrar a la casa tuve que respirar profundo. No quería que se me notara nada. Lo que sentí al verla fue muy claro: sorpresa, disgusto y miedo, en ese orden. La vi en cuanto entré. Como en los videos, se encontraba al fondo de la casa. No la estaba buscando, pero mi mirada se fue directo hacia ella. Intenté voltear hacia otro lado, hacer como que saludaba a alguien, pero no podía. Había algo que me jalaba la vista, reclamaba, exigía mi atención. Verónica estaba ahí, pero no se le veía la cara.
Yo no se la veía, sí la tenía, pero no podía verla. No era que estuviera oscuro, no era que algo se la tapara, no era pelo, ni una planta, ni la resolución de la imagen. Era como cuando te quedas viendo una luz fuerte y luego te queda un punto en la vista. No ves negro, ves algo que estorba. Su rostro se veía así. Donde deberían estar los ojos había una especie de distorsión. No brillante o luminosa, más bien como una capa encima, como un reflejo mal puesto. Imagina como cuando un vidrio tiene dos imágenes al mismo tiempo y ninguna se ve clara. Intentaba fijarme y mi vista se resbalaba. No podía enfocar los ojos, ni la nariz, ni la boca. Todo estaba ahí, pero al mismo tiempo no. Era como si su cara estuviera trazada medio segundo respecto a su cuerpo, como si no terminara nunca de acomodarse. Me di cuenta entonces de que estaba viéndola demasiado fijo, demasiado tiempo, así que bajé la mirada, pero solo unos segundos. Volví a subirla y ella seguía igual. Ahí fue cuando entendí algo que todavía me dio más miedo. No era que ella no tuviera cara, era que mi cabeza no podía procesarla. Era yo, tenía que ser yo. Me fui directo a la cocina a saludar a mi abuela. En cuanto entré ahí me dieron ganas de ya no salir. Se sentía como si ese cuarto fuera el único lugar seguro de la casa. Estuve haciendo todo por distraerme hasta que una prima me habló desde la sala y tuve que salir. En ese momento vi algo que todavía tengo muy en la mente. Vi cuando Verónica salió del baño, se dirigió a las escaleras y las empezó a subir. La vi llegar hasta el último escalón. Ahí se quedó, sus pies se quedaron plantados en ese sitio, como si no supiera si seguir o no. No volteó, no dijo nada. Busqué a mi hermana con la mirada, pero ya no estaba. Y yo sola no iba a subir a ver qué estaba haciendo esa mujer. Por fortuna, algo me distrajo. Llegaron unos primos y salí con ellos a ver dónde podían estacionar el carro. Fueron como 20 minutos, el tiempo suficiente y las distracciones necesarias para dejar de pensar en ello. Cuando regresé a la casa, me senté cerca de la entrada. No quería meterme más. En un momento de la noche no tuve opción. Fui al baño sabiendo que Verónica estaba situada muy cerca. Usé las instalaciones. Cuando abrí la puerta para salir, ella estaba ahí afuera, demasiado cerca. Su cuerpo estaba completamente orientado hacia mí, de frente a menos de 1 metro, pero su cabeza no. Su cabeza estaba girada hacia el otro lado del pasillo, como si estuviera mirando la pared. Solo que el ángulo no era normal. El cuerpo estaba torcido más de lo que permite el cuerpo de una persona. Ella estaba en una postura rígida, sostenida, imposible. Sentí un tirón en el estómago, un vacío como cuando tropiezas sin caerte. Mi cerebro intentaba acomodar lo que veía, pero no podía. Entonces, muy despacio, su cabeza empezó a girar hacia mí. 0 movimientos naturales, fue escalonado como si avanzara por pequeños pulsos.
Cuando por fin quedó mirándome, su cara seguía siendo esa superficie inestable que no podía enfocar, como una imagen mal renderizada encima de un cuerpo real. Pasé junto a ella rozándole el brazo. No reaccionó ni se movió, pero su cabeza, ya alineada conmigo, siguió girando un poco más, hasta que sentí, sin verla, que me estaba mirando desde un ángulo que ningún cuello debería alcanzar. A las 12 de la noche mi hermana se me acercó y me dijo muy normal, como si nada, que iba a ir por Verónica para que me saludara. A ver si ahora sí te acuerdas. La agarré del brazo y le dije que no lo hiciera. No se lo dije aterrada, se lo dije muy en serio, casi sosteniéndola con la mirada. Pareció que estaba de mi lado, pero cuando la solté, se levantó y fue hacia donde estaba Verónica. Yo la vi todo el tiempo. Verónica estaba sentada, muy derecha, casi sin moverse. Aquella mujer, además de rostro, no tenía alma. Era un cuerpo cuyos movimientos, a mi parecer, eran muy robóticos. No transmitían nada, ni novedad, ni alegría, ni molestia, nada. Eso es lo que hace terrorífico al Valle Inquietante ahora que lo pienso. No es el gesto raro, sino la falta de gesto. Vi que algo le dijo mi hermana, supongo que le pidió que viniera a saludarme. Verónica no se levantó, mi hermana insistió un poco. Yo no podía dejar de mirarla, aunque sabía que estaba siendo evidente. Mi cara seguro mostraba desagrado, no lo pude evitar. Mi hermana regresó y me dijo que Verónica ya se iba, que tenía otra fiesta, pero también me dijo, bajando la voz, que no le creyó lo de la otra fiesta y le pidió que le dijera la verdad, y que le insistió y le insistió, hasta que le dijo la verdad, que supuestamente yo la estaba haciendo sentir incómoda, por cómo la estaba mirando. Cuando se fue, pensé que el ambiente iba a cambiar, que se iba a quitar esa sensación pesada. No pasó. Era como si Verónica todavía estuviera ahí, más al fondo, entre las plantas, escondida en el baño o parada en el último escalón. En algún punto de la noche lo dejé de pensar, cené, platiqué, me fui a mi casa e intenté dormir. Al día siguiente volvimos a ver a la familia para el recalentado. Mi hermana me dijo que su esposo le comentó que yo había estado rara toda la noche, y haciendo memoria, creo que ni siquiera lo saludé. Fue Verónica, le dije. Le expliqué que no le veía la cara, que para mí era como si tuviera un filtro encima, como censurada. Le dije que parecía ser algo que solo me pasaba a mí, porque a los demás no les parecía importar, y que si no era algo raro, entonces mi cabeza tenía un problema y había cosas que no estaba pudiendo procesar. ¿Es bonita?, se me ocurrió preguntarle. ¿Cómo es ella? Mi hermana sacó su celular, se metió a la galería. Antes de enseñarme la pantalla me dijo, ¿crees que así sí la puedas ver? Me mostró la foto y entonces sí vi una cara. No fue reconocimiento inmediato, fue otra cosa más terrorífica. Fue como cuando algo te detona un recuerdo que no sabías que tenías. No una escena clara, sino una sensación. Mi cuerpo reaccionó antes que la cabeza.
Se me cerró el estómago, me sudaron las manos. No recordé un momento específico. Recordé miedo, recordé estar incómoda, recordé querer irme. Un golpe seco contra un metal que no entendí en el momento. Luego gente gritando, pero lejos, como si yo estuviera debajo del agua. Vi a Verónica en el suelo, pero no completa. Mi vista no quería bajar. Veía zapatos alrededor, piernas que se movían nerviosas, alguien diciendo, "No la muevan". Yo estaba parada, muy rígida, con las manos abiertas, como si algo se me acabara de soltar. Alguien me preguntaba mi nombre y yo no podía responder, pero no porque no quisiera, era que la lengua no me obedecía. Intentaba hablar y sentía que las palabras se quedaban atoradas en la garganta. Recuerdo haber levantado la vista al puente, el barandal, el hueco y la certeza absoluta de que yo había estado con ella ahí arriba segundos antes. Recordé sangre, policías, una patrulla, firmar hojas con mi nombre, con mis datos, una persona haciéndome preguntas y yo sin poder hablar. Se sentía como si mi cuerpo se acordara de algo que mi mente había decidido borrar. Sí la conocía. Le dije a mi hermana que Verónica se había matado. Verónica está muerta. Ahí fue cuando me puse mal de verdad, no nada más nerviosa e incómoda, mal. Yo la vi cuando pasó, yo estaba ahí. Verónica se aventó de un puente. En cuanto lo dije, vi cómo a mi hermana se le puso la piel chinita en el cuello. Eso no lo puedes fingir. Me dijo que no tenía idea de qué estaba hablando, que eso no había pasado, que no y que no. ¿No la viste en la fiesta? No, realmente no. Vi a una persona, pero no se le veía la cara. Entonces le pregunté algo muy específico. Le pregunté si se acordaba de cuando yo tenía 17 años, de un día que no llegué a la casa y de que como a las 9 de la noche me fue a dejar una patrulla. Mi hermana se quedó callada. Le dije, ¿te acuerdas que llegué en shock, que no podía hablar? De eso sí se acordaba y yo no. No me acordaba de nada de eso, ni de la patrulla, ni del trayecto, ni de haber llegado descompuesta. Solo sabía, porque me lo contaron después, que yo estaba completamente ida, que no hablaba, que no reaccionaba. No estaba dormida, no estaba inconsciente, solo estaba ahí, mirando al frente. Mi mamá siempre dijo que a ella le dijeron que yo había visto morir a alguien, pero nunca le dijeron a quién. Mueren tantas personas en situaciones violentas del diario en la Ciudad de México que tal vez no ameritaba averiguar el dato, y yo nunca pude decirlo. Lo bloqueé antes de procesarlo. No porque no quisiera, era porque no podía. No me salían las palabras, ni siquiera el intento. De aquel entonces, cuando sucedió el trauma, tardé unas semanas en recuperarme. Mi hermana me dio algo para que me tranquilizara. Después de ver la foto de su celular, el cuerpo me quedó temblando con escalofríos. Mi hermana en ese momento ya no se estaba riendo. Sí me creía lo que estaba diciendo,
pero trataba de buscarle otra explicación. Me decía que a lo mejor no había sido Verónica, que debía haber confundido a la persona. Y sí, seguro fue eso, dijo ella, por eso te asustaste demasiado. Que de seguro el parecido me detonó el ataque de pánico. Que fue algo muy violento para mí y que mi cabeza lo mezcló todo. Yo la escuchaba, pero por dentro ya sabía que no, porque no solo era la cara, era todo. El lugar, la sensación, la certeza. No tenía manera de comprobar que Verónica estuviera muerta. Solo tenía lo que mi cabeza asociaba con ese evento que mi mente bloqueó. Mi hermana decía que estaba viva, que la fuéramos a ver. Por nada del mundo me iba a ir a parar frente a ella. No podía imaginar verla de cerca. Para empezar, yo estaba segura de que estaba muerta y tenía pavor de lo que iba a sentir al verla de cerca. La enorme incomodidad de saber que ahí hay una cara, pero yo no logro reconocerla. Pensarlo me daba náuseas, no asco. Precisamente ese mareo leve que se siente cuando el cerebro insiste en entender algo y no puede. Ahora estaba convencida de que no la podía ver porque estaba muerta, pero ¿y por qué los demás nunca se enteraron? 2 semanas después iba caminando con mi hermana por la Carmelo Pérez. La acompañé a recoger su carro con el mecánico. No lo planeamos, pero pasamos por el puente, el mismo puente de Verónica. Estar ahí me empezó a producir malestar, calor, mareo, esa sensación de que algo se te viene encima. Hice mis ejercicios de respiración, me paré un momento y luego seguí caminando. A un lado del puente hay un puesto de periódicos, de esos de lámina, con revistas colgando con pinzas. Me acerqué sin saber si me iba a atrever. Le pregunté a la señora si se acordaba de cuando una chica se aventó del puente. La señora se agachó despacio y sacó un fajo de periódicos viejos envueltos en plástico. Revisó varios, pero solo escogió uno. Lo extendió sobre el mostrador metálico. Era uno de esos diarios baratos, violentos, con fotos que no deberían imprimirse. Alarma, El Gráfico o La Prensa, uno de esos 3. Mi hermana lo tomó primero, pero yo ya sabía lo que iba a ver. La foto ocupaba casi toda la portada. El puente, la patrulla y ella. Por primera vez, mi hermana vio su cara tal y como yo la estaba viendo. Era Verónica. La foto estaba semiborrosa, movida, mal tapada. Mi hermana se quedó callada. Ella siempre se había dicho incrédula. Ese día no dijo nada. Desde esa vez siento que empiezo a recordar, pero las imágenes no llegan completas. El recuerdo a veces se ve como una silueta inclinándose. Me veo a mí demasiado cerca del borde del puente con el brazo extendido. No sé si la estoy sujetando o si la estoy soltando o yo misma empujándola. Otras veces la sensación cambia. Siento como si las dos hubiéramos dado un paso al mismo tiempo, como si juntas hubiéramos saltado al vacío. Siento el vértigo en el estómago y por un segundo no sé cuál de los dos cuerpos es el mío. Hay noches en que me asalta otra imagen peor. Un recuerdo de ir en un coche y me distraigo. Los faros, el golpe seco contra algo que no debería estar ahí, el parabrisas vibrando.
No veo el rostro, solo el impacto y después el cuerpo elevándose, demasiado liviano, como si no tuviera peso. No tengo un recuerdo firme que sostenga ninguna de esas versiones, pero tampoco tengo la certeza de que no sean verdad. Son intentos de mi cerebro por llenar un hueco con cualquier cosa que explique el terror que siento cuando pienso en Verónica. Mi hermana, sin decirme nada, terminó contándoselo a mi mamá y a una de mis primas. Entre las tres decidieron buscar a Verónica para sacarme de la duda, para demostrarme que todo tenía una explicación normal. La llamaron, le escribieron, buscaron su perfil. Nada. Ya no contesta, ya no aparece. Ahora sí es como si nunca hubiera existido, como si hubiera muerto cuando yo tenía 17. Hasta hoy no sabemos qué pasó exactamente. Se acerca el cumpleaños de mi abuela y no sé por qué, pero tengo la sensación de que Verónica va a llegar a la cena. Si esto pasa, ya les estaré contando.